Religión en la humanidad. No es nada personal. Iré explicando mi postura respecto a este tema poco a poco. Mi intención con este escrito es solo dar a conocer mi opinión sin ofender a nadie. Es difícil cumplir esto con un tema tan polémico, pero a la vez me pone nervioso hablar de esto porque siento que es un tema del cual quería comentar desde hace tiempo. Empecemos hablando de esperanza. Los seres humanos desde tiempos antiguos han buscado en qué creer y en base a esto buscan el significado de las cosas, lo cual hasta la fecha nos pone en jaque al hablar de esto, porque no todos no tenemos respuesta a diferentes preguntas. Es claro que la naturaleza nos creó, pero para los más fanáticos somos la creación de un ser divino. Actualmente creo que hay mucha información al respecto de la creación de la raza humana, y esto creo que es el tema central de la mayoría de las religiones del mundo. Veneramos dioses porque pensamos que ellos nos crearon, y los tomamos como seres superiores que merecen respeto y diferentes tributos. Y aquí empiezo a defender mi postura. Para mí la religión es algo con cosas positivas, pero encuentro más cosas negativas dentro de ella, y sí, estoy en contra de ella. Siento que hay religiones que son muy estrictas en su forma de pensar y que quitan los derechos y garantías individuales de sus integrantes. Un ejemplo de estos son algunas tribus en África, las cuales practican ciertas costumbres que son violentas y de cierta forma dañan a la integridad de las personas. Las mujeres en esas tribus son las más afectadas. No digo que no digo que en todas las tribus. África es un continente enorme y que existen muchas religiones, pero quiero destacar algunas dentro del trato hacia las mujeres es horrible. Eso me causa mucho enojo porque la falta de información y el mal uso de ella causan esto. Más de 8.000 mujeres africanas sufren a diario la ablación del clítoris. Es un procedimiento que no aporta ningún beneficio a la salud de las mujeres ni al de las niñas en esos países. Y esto claramente es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Esto es causado por la sociedad de esas zonas. Y reflexionando un poco con mi madre llegué a la conclusión que las costumbres que tiene una sociedad son fuertemente influidas por la religión que practican. Por ejemplo, en países occidentales como México y Estados Unidos, donde la libertad de expresión y los valores son establecidos por la sociedad y las diferentes religiones, ya hay tantas cosas negativas, y apenas vamos empezando. Otro punto importante que se tiene que remarcar fue la Edad Media. Este periodo de la historia abarcó casi 1000 años donde la humanidad se estancó de una manera impresionante. Quiero poner en contexto mi idea. Si de este año actual contáramos 1000 años para atrás, nos daríamos cuenta que la humanidad era apenas un retoño. No teníamos grandes avances científicos, creíamos que la lluvia venía de un dios, la cultura iba agarrando fuerza poco a poco por los diferentes países del mundo. Pestes, herejías y naufragios, todo el horror se volcaba sobre los pobladores indefensos de la cristiandad. Y solo ellos habían sido testigos de grandes cosas, incluida la caída del imperio y la llegada, llena de sabiduría y de palabras griegas. Desperdiciamos 1000 años de evolución porque nuestro máximo en esos años era servir a un rey y rezar a un dios. Solo piénsalo. Imaginen que en esos 1000 años los hubiéramos seguido con enseñanzas de los clásicos antiguos. Sería impresionante ver el avance de la humanidad en 2020. ¿Se imaginan la medicina? La esperanza de vida sería muy alta. Las enfermedades no serían un problema y el viaje al espacio y la tecnología para salir de la Tierra sería inimaginable. Pero continuamos hablando de la Edad Media. Vamos a detallar un poco más. El cristianismo se extendió por toda Europa creando cristiandades, las cuales se forman por un conjunto de varios reinos cristianos. En esos años el Papa era la máxima autoridad religiosa y política, y todas sus decisiones eran obedecidas por reyes cristianos. Hasta aquí todo bien, pero después entramos con la prepotencia de la raza humana. El sistema que se utilizaba era el feudal, que eran tierras controladas por señores feudales de los cuales eran nombrados por el rey. Tenían el control de todo en su tierra. Se sentían la gran cosa, y cómo no hacerlo si de ejemplo tenían a reyes gordos prepotentes que lo único que hacían era comer, dormir y hacer más hijos. Su argumento base para defenderse era decir que Dios lo eligió a él para gobernar, porque es él ser de sangre azul y divina. Quiero revivir una ciudad que desde que naces tu oficio o lo que harás en la vida será lo mismo hasta que mueras, y que todo el poder se concentre en una persona. Continuando con la Edad Media, quiero tocar el tema de la Santa Inquisición. Este término hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de herejía. Vámonos por partes. ¿Qué es la herejía?
No soy un experto, pero es cuando la mayoría de las personas que tienen una religión establecida toman otras religiones como prohibido, porque no cumplen con el dogma de ese momento. Si la opinión divergente no es tolerada por las autoridades religiosas o por la corriente de opinión mayoritaria, pueden llegar a producirse una situación de conflicto y ruptura. La herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte y de esta se derivaban crímenes atroces contra los seres humanos. Podría acabar 5 cuartillas hablando de torturas dolorosas y asquerosas por condenas tontos por este tribunal. Eran muy salvajes y no está justificado. No puedes torturar personas sin que hayan hecho algo. Es más, el simple hecho de torturar a alguien es algo inhumano. No era justo juzgar a las personas nada más porque creen en otra cosa. Y obviamente había personas que cometieron crímenes muy feos y donde la condena era justificada, pero la mayoría de las personas que fueron juzgadas fue sin razón alguna. Literalmente, si una mujer te caía mal, la podías acusar de bruja y se la llevaban. Lo que más me enoja de esto es que las instituciones religiosas a lo largo de su historia han tenido poder en todos los aspectos, porque controlaban a las masas. Es muy difícil tener borregos alimentados espiritualmente pero intelectualmente pobres. El claro ejemplo fue cuando México tuvo que traer un papa para distraer a toda la población. Si existiera un Dios no tendría nada contra él. Sería muy interesante que existiera uno. Lo que no me gusta es el mal manejo que dan las instituciones de su poder. En esos años todavía se puede decir que eran tiempos muy atrasados. No todos tenían libros, no podían escribir y leer, y lo único que les quedaba era creer en la que las personas le contaran. Dejemos de hablar de la Edad Media y metámonos poco a poco a la actualidad. Pero antes de esto quiero hablar sobre el Islam y en algunas de las religiones de Medio Oriente, ya que son religiones fuertes y que están al otro extremo de las religiones que están en Occidente. El Islam tiene una fama de ser una religión muy violenta. Solo diré lo que yo crea, porque no soy un experto en esas religiones. Esta es otra cultura que está muy marcada por su religión. Los hombres pueden tener varias esposas, pero las mujeres solo pueden tener una esposa. También las mujeres no pueden salir a la calle si no están cubiertas casi todo el cuerpo, y a veces solo dejan sus ojos al descubierto. Les encanta la guerra. Desde épocas antiguas se la pasan en conflictos por casi todo el continente asiático, africano y europeo. Pero hablando con varias personas al preguntarles si encontraban al Islam como algo violento, respondieron que sí. La siguiente pregunta fue que si alguna vez habían leído el Corán y la respuesta fue no. Pero busqué un Corán y leí algunos pasajes. Después de leerlo vi que efectivamente había varios pasajes violentos. De hecho, el libro sustenta la fe en el temor al castigo de un supuesto Dios omnipotente. En algunos versos pone que el que no siga la fe tendrá un castigo severo, que Dios es un vengador. En otro fragmento pone: los hombres tienen autoridad sobre la mayoría de las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a los unos de los otros. ¿A qué voy con esto? Primero que nada, quiero aclarar que nadie sabe bien quién escribió el Corán o la Biblia. Seguramente fueron varias personas a lo largo de muchos años, pero tiene uno que leerlas con detenimiento para darse cuenta que en las dos fragmentos parecidos de tolerancia, solidaridad y la paz. Porque seguramente lo más adecuado sea decir que los libros sagrados incitan a la violencia y a la paz. Todo depende en qué parte se fije la persona que lo lea. Pero para responder la pregunta de que si los musulmanes son violentos o no, tenemos que fijarnos qué hacen en la actualidad. Si vamos a la base de datos del terrorismo mundial, los 4 grupos que más se mataron en 2016 fueron Estado Islámico y 3 más que no sé cómo se escribe. Pero el punto es que todos tienen la misma religión. Pero al final el cristianismo y el islam son los mismos en términos de violencia. Los principales países que han sufrido atentados terroristas son países musulmanes. No sé que los musulmanes son los primeros en defenderse de ellos mismos. Eso es curioso. Entonces los cristianos no le tienen que envidiar nada a los musulmanes, ya que no son los únicos que han ordenado matar en nombre de Dios. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema principal. Vamos con las conclusiones. Siento que hasta que desaparezca la religión, la humanidad podrá alcanzar un nivel superior en la ciencia. Tendremos más personas con menos ojos cerrados, más personas con mente abierta. Sería hermoso vivir en una sociedad sin prejuicios impuestos por las religiones. Aviso importante. Dejando el ejercicio terminado, quiero aclarar que exageré en algunas partes para que el escrito fuera más convincente. Si alguien se ofendió, perdón. Jajajaja. Yo soy católico. Me extraño ver entrar al salón. Era divertido.